Bien, chicos, ¿qué son los arreglos? Préstenme atención acá, que este tema es, digamos, es uno de los complejos y que necesito que presten muchísima atención. Los arreglos básicamente son estructuras de datos que almacenan información de forma indexada. De forma indexada. Ya ahorita van a entender qué es eso de forma indexada. Importante, los datos son, o bueno, son no, deben ser del mismo tipo. Quiere decir que si yo guardo enteros, todos deben ser enteros. Si yo guardo cadenas, todos deben ser caracteres. ¿Sí? Si son lógicos, todos deben ser lógicos. ¿Listo? Ahora, los arreglos se clasifican en dos tipos: arreglos unidimensionales y arreglos bidimensionales. ¿Ok? Bidimensional. Cuando hablamos de arreglos unidimensionales, estamos haciendo referencia o los conocemos en el idioma tradicional como vectores. Y los bidimensionales los conocemos como matrices. ¿Ok? Gráficamente, un arreglo unidimensional, ¿cómo se puede representar? Voy a tratar de hacerlo no tan feo. De esta forma. Esto es un arreglo. Tiene una sola dimensión. Una matriz es un arreglo bidimensional. Es decir, tiene dos dimensiones. ¿Por qué tiene dos dimensiones? Porque posee filas y columnas. ¿Listo? Presente eso. Yo les mencionaba en la parte superior una palabrita importante que era indexación, indexado. Indexado. ¿Qué entienden ustedes por ese término de indexado? ¿Qué entienden ustedes por el concepto o el término de indexado? ¿No? Cuando ustedes cogen un libro, ese libro tiene un índice. ¿Y el índice qué les está indicando? La posición, el orden y la posición donde ustedes van a encontrar la información o el tema que deseen consultar. En los vectores, en los arreglos, pasa lo mismo. La indexación me va a indicar la posición donde se está guardando el valor, el dato. Entonces, cada cajita de estas maneja un índice. Y siempre vamos a empezar en el índice E1 a N, donde N me va a representar
el tamaño del arreglo. ¿Sí o no? El tamaño del arreglo. Quiere decir que en los vectores tenemos un único índice, I, ¿cierto? Las matrices, tenemos ¿cuántos índices? Entonces, 2. ¿Por qué 2? ¿Ah? Porque tiene fila y columna. Entonces, por ejemplo, tenemos el número 3, 4 y 5, 6, 7, 8 y 9. Si yo quiero hacer referencia al número 3 en un vector, hago referencia al índice 1, por ejemplo. Si yo quiero hacer referencia al número 6 en una matriz, hago referencia a qué posición. 1, 1. Entonces, una matriz tiene dos índices, un índice I y un índice J, donde I me va a representar la fila y J me va a representar la columna. ¿Listo? Bueno, perfecto. Sigamos acá. Sí, estamos claros acá con el tema de arreglos, de los índices y demás. Listo. Entonces, vamos a comenzar a profundizar con los vectores. Que un vector es de una sola dimensión. ¿Válido? Entonces, comencemos a darnos golpes de cabeza. Realmente no es que sea muy difícil. Lo único complejo dentro de los arreglos es el control de los índices, nada más. Nada más. Si nosotros tenemos claro la parte de indexación, el resto es muy básico, muy sencillo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Nosotros, tanto los vectores como las matrices, vamos a tener operaciones básicas. Tenemos lectura y tenemos escritura. ¿Cierto? Cuando nosotros hablamos de lectura, quiere decir que estamos obteniendo información ¿de quién? Del arreglo. Si estamos hablando de escritura, es porque le estoy enviando información ¿a quién? Al arreglo. ¿Cómo se hace esto? Nosotros tenemos este arreglo. El arreglo se llama A. Yo quiero llenar ese arreglo con números enteros positivos. Por ejemplo, el 6, el 7 y el 8. ¿Cómo hago para escribir el número 6, el 7 y el 8? ¿Se acuerdan de asignación de variables? Es exactamente lo mismo. Lo que va a cambiar es que aquí ya no vamos a referenciar una variable, sino ¿a quién? Al arreglo. Pero debemos tener en cuenta el índice en donde vamos a guardar el valor. Y cuando les estoy indicando que es el índice, es el espacio en la memoria, el huequito, el cajoncito. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero guardar el número 6 en ese arreglo, ¿cómo lo debo hacer? A en la posición ¿qué? 1.
¿Qué? Número 6. Sencillo. Fíjense que realmente el arreglo es una variable. Lo que pasa es que ese tipo de elemento es mucho más complejo, porque me va a permitir en un solo elemento, en una asignación de memorias, almacenar sus valores. Eso es como la regla. Igual. ¿Listos? Bien. Ahora, si yo necesito leer la información, ¿qué debo hacer? ¿Igual o diferente? ¿Qué va a cambiar? Nada, porque yo tengo que referenciar qué, la posición del valor al cual quiero acceder. Ahora nos vamos al ejercicio. Vamos al ejemplo. Ya vimos aquí como la conceptualización, ahora nos vamos para el ejemplo. A ver. Entonces vamos a arreglos acá. ¿Cómo se define o cómo se declara un arreglo en PCI? Muy fácil. Con la palabra dimensión. En PCI usamos la palabra reservada dimensión. A continuación, el identificador de ese arreglo. Cuando hablamos del identificador estamos haciendo referencia a ¿qué? ¿A qué? Al nombre. Acuérdense, identificador es el nombre que yo le voy a dar a una variable. El arreglo no se complica en la vida. El arreglo o el vector es una variable. Lo que sucede es que esa variable me va a permitir almacenar varios datos. Una variable tradicional solo me permite almacenar un dato, un solo valor. El vector me va a permitir almacenar muchos datos. Lo que pasa es que yo le debo indicar cuántos datos quiero almacenar. En este caso le voy a decir que quiero almacenar 5 números enteros. ¿Cómo lo hago? Voy a definir aquí mi array que se va a llamar números y le voy a decir 5 con sí y no. ¿Por qué sí y no? Porque resulta que los arreglos no se les puede modificar su tamaño en memoria. Entonces, hay lenguajes de programación como C#, que sí nos permite redimensionar un arreglo en tiempo de ejecución. Ese no lo permite hacer. ¿Qué le repito? Dimensión, palabra reservada para aclarar el arreglo. Ese gozo tiene un nombre, se llama paréntesis cuadrado. Palabra reservada para dimensión, palabra reservada para declarar un arreglo. Dimensión número 5. Ahí hasta ahora creé el arreglo. Necesito llenar el arreglo con 5 números enteros positivos. ¿Cuál creen ustedes que es la mejor forma para llenar un arreglo? Un arreglo, un array. ¿Ah? No. ¿Cómo lleno un array? ¿Cómo creen ustedes que debo llenar un array? Recuerden que ya vimos cómo leer y escribir. Eso es igual que una variable. Pero el array tiene muchos elementos.
¿Cómo hago para llenar todas las cajitas de la radio? ¿Eh? Escucho sugerencias. Voy colocando los números separados por coma. No, no puede colocar números separados por coma dentro de la posición. ¿Cómo lo harían? ¿Ah? ¿Cómo lo harían? Yo necesito llenar ese arreglo que acabo de definir de estos elementos con 5 números. La posición, bueno, no lo vamos a llenar aleatoriamente, lo vamos a llenar manualmente, nosotros vamos a editar el número. Pero me dices cómo, que debo colocar el array y la posición. O sea, debo decir escribir, algo así. Ah. Bueno, voy a poner XX y aquí le digo leer números, la posición 1. Listo. Entonces, si yo voy a necesitar llenar las 5 posiciones, ¿debo escribir 5 veces eso mismo? ¿Para llenar las 5 posiciones? No. ¿No? Entonces, repetir, ¿no? ¿Qué? Repetir. Sí. Entonces, consejo importante. Para llenar y recorrer un arreglo de una matriz, siempre vamos a utilizar ciclos. Y el ciclo más fácil facilita esa tarea es el para. No utilicen otro, porque se van a complicar. Vamos a hacer el ejercicio con el para y vamos a hacerlo con el tiempo. Y se van a dar cuenta ustedes solitos que es más fácil el para. Para recorrer o llenar un arreglo se utiliza el para. Para llenar o recorrer un arreglo, para. Pero como el otro, sí. ¿Por qué? No te el otro. Bueno, entonces, ¿ustedes se imaginan donde ya se dijeron que son 20 números? ¿Ustedes dijeron que hacerlo así? O sea, chévere, ¿no? Rápido. Rápido. Vamos a hacerlo con un ciclo. ¿Listo? ¿Por qué no es de repetir? Ya se dan cuenta por qué no. ¿Por qué el para y no repetir? Porque acuérdense que cuando nosotros conocemos el inicio y el final del ciclo, ¿qué utilizamos? El repetir y el mientras lo usamos cuando no sabemos cuándo inicia y cuándo termina.
Bueno, vamos a ver. Entonces, voy para el para. Variable inicial. Y iniciamos en 1. ¿Cuántos elementos tiene el arreglo? 5. ¿Cada cuánto voy a recorrer el arraigo? El incremento va a ser de cuánto? De uno en uno, ¿sí o no? Yo borré el escribir. Ya me digo, escribir, ingrese el número en la posición, tenganle cuidado, le digo y, ahora sí lo que me dijo la compañera, leer números, ¿en qué posición? Y, ¿por qué la I? Porque acuérdense que acá ya la I nos va a ayudar con el índice, ¿ok? Entonces, I. ¿Qué va a suceder entonces cuando ejecutemos esto? Me va a decir, ingrese el número en la posición 1, te lo va a decir el número 5, ingrese el número en la posición 2, igual 4, 8, 1 y 0. Y listo. Con esto lo que hice fue llenar el arreglo. ¿Sí? Llenar el arreglo. ¿Listos? Y si queremos verlos, Y si quiero verlos, entonces utilizo un escribir, pero dentro de un para. Si yo quiero ver un solo elemento, pues ahí ya no necesito un para, porque voy a acceder directamente a esa posición. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer el mostrar, ¿cierto? Vamos a dar la posibilidad de que se vea ese array. Voy a copiar este mismo para, que me puede servir, pero acá voy a hacerlo con el escribir. ¿Qué necesito imprimir? El contenido que se encuentra almacenado en cada posición del arreglo. Bueno, entonces voy a hacerlo de forma bonita. Yo le digo acá, números. ¿En qué posición? Y. ¿Cómo? Porque yo quiero que se vea cerradito entre los dos corchetes. No, no, es simplemente chocheras del profesor. Que se vea bonito, hermoso, para que ustedes se den cuenta. Ahora, PCI tiene una función, así como tenemos el de limpiar pantalla, PCI tiene una función que se llama sin saltar. Sin saltar significa que todo lo que va a imprimir lo va a imprimir seguido. ¿Ok? Normalmente PCI cuando ustedes ponen un escribir, él salta de línea, salta de línea. Aquí lo que voy a hacer es decirle a PCI que no salte de línea. Voy a colocar aquí una coma, voy a colocar este símbolo y le voy a decir sin saltar. Listo. Este es el símbolo de tubería, se llama, que es una rayita paralela. Eso creo que lo encuentran ustedes en la tecla 1, en el número 1,
o si no en el del lado. Algunos teclados la tienen en el número 1. ¿Cómo la obtienen? No sé si con Shift o con Agero. Nada que prueben a ver con cuál de esos les sale. Ok. Miren, pónganle cuidado a lo que va a suceder acá. 8, no sé, 4, 6, 3, 5. Y fíjense la impresión como quedó. Me está diciendo que la impresión de los números o el arreglo es ese. 8, 4, 6, 3 y 5. Me sale la barrita ahí.